quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos? Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen cada fin de semana en los lugares donde se encuentran, en Chile, en el resto del mundo, en Bolivia, en la Argentina, en la Patagonia, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa, en Suecia, a través de Radio Bahía, en Nueva Zelanda a través de Radio Austral y en Australia a través de Radio Iberoamericana. También estamos en Chile, en Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, Radio Chile FM, por internet el día domingo a las 13:15, Radio Down también en la comuna de La Granja y Radio Bella Vista en la comuna de Recoleta. Hoy día vamos a conversar con un destacado profesional chileno, digno de estar en este programa. Sufrió también los atropellos de los derechos humanos durante el gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Cómo le podemos? Durante la dictadura de Pinochet. Es el doctor Patricio Bustos, que es el director del Servicio Médico Legal. Y algo importante, él lleva ya 9 años en ese cargo. Vamos a hablar con él, de dónde viene, dónde estudió, todo lo que el Servicio Médico Legal ha implementado para reconocer los restos de los detenidos desaparecidos. Vamos a hablar sobre Neruda, sobre Eduardo Frei, etcétera, etcétera. Doctor, para nosotros, la Radio Nuevo Mundo, es un placer que lo tengamos acá en este programa de conversación único de la radiodifusión chilena. Testimonios. Muchas gracias, para mí también es un honor, visto que nos encontramos tantas veces en las calles de Chile, en distintos lugares, la noticia. Exactamente, y construyendo opinión y construyendo información, y construyendo memoria. No solo para Chile, según lo que dice usted, sino para todo el mundo. Así que muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor Patricio Bustos. Cuéntenos dónde nace usted. En Tocopilla. Y ¿Es nortino? No me diga igual que Alexis Sánchez, como toda la gente, por favor. ¿Es nortino? Nortino de origen, sí. ¿Ya? Pequeño estudiante en Temuco, después en Antofagasta. ¿Y por qué estos viajes así? Hijo de profesores normalistas. Mira, qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi madre se llamaba Adriana y mi padre se llama Guillermo. Mira. Él fue el rector de la Universidad Técnica del Estado en Antofagasta hasta el golpe de Estado. Mira, ¿y está vivo? Está vivo. ¿Qué edad tiene? 94 años, cumple ahora el 3 de mayo. Los saludamos entonces a don Muchas Guillermo. Gracias, muy amable, muchas gracias. Felicidades en este cumpleaños número 93. ¿Y el 73 dónde estabas? Bueno, esa era la otra parte. El liceo en Antofagasta, ¿ya? La universidad en Concepción hasta el 11 de septiembre de 1973, en que tuve la mala idea de ser presidente del Centro de Estudiantes de Medicina por el MIR UP. Cosa de la que no me arrepiento, pero lo digo irónicamente porque fue una elección importante, pero que tuvo consecuencias también trascendentes desde el punto de vista no solo de mi carrera académica, sino también de mi vida. Y para el país también. Obviamente. Doctor, ¿y esta profesión que elegiste, la medicina, la tenías vista desde pequeño o fue cambiando durante tu adolescencia, por ejemplo? Estudiar medicina. No era el único objetivo de mi vida. De hecho, en la ¿sí? prueba de instituto académica había que postular a 4 carreras y postulé a medicina, odontología, arquitectura y periodismo. Periodismo. Sí. ¿También te llama la atención? Me llama la atención todavía y soy muy ordenado respecto al tema de comunicación y muy respetuoso del profesionalismo. Es un trabajo muy importante. Y también me meto en las cosas de construcción, arquitectura. Mira qué bien. ¿Y cuántos años llevabas estudiando en la Universidad de Concepción cuando se produce el golpe? Mi idea era titularme el año 74 e irme de general de zona a Curanilahue. Me titulé el 83, exiliado en Milán, después de haber estado preso y ser expulsado de Chile. ¿Cuántos años hiciste entonces en Chile de medicina? Estaba en 5º año y medio más o menos. 5º año y medio. Pero allá tuve que repetir muchos ramos, en Milán. En Milán. ¿Y cómo fue ese 11 de septiembre para ti? Ese 11 de septiembre del 73, cuando estabas en la universidad. Primero tuve
el choque tremendo de vivir la detención de mucha gente que fue detenida cuando rodearon la Universidad de Concepción y trasladado a distintos lugares en Concepción, estadios, islas, etcétera. Y por supuesto que disciplinadamente me puse a disposición del MIR para encauzar un poco lo que era posible en cuanto a mantener niveles de organización. Estuve unos 15 días en Concepción oculto y luego me trasladé a Santiago a incorporarme en la Resistencia. ¿Y cómo te detienen entonces, doctor? Me detienen en el año 75, después de 2 años de clandestinidad en Santiago de Chile, en la vía pública, como en tantos casos buscaban que fuera así para que no hubiese muchos testigos, y luego me conducen de inmediato a Villa Grimaldi, como a tantos chilenos en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Villa Grimaldi? En Villa Grimaldi 2 meses, luego estuve 5 meses más desaparecido en otros lugares, Clínica Santa Lucía, 4 Álamos, me operaron en un hospital entre medio, y luego pasé a 3 Álamos Libre Plática, ahí estuve un tiempo, luego a Puchuncaví, otro campo de concentración. Exactamente, en la costa. Sí, claro, después Silva Palma también castigado, y luego en diciembre del 76 expulsado de Chile. ¿Tuviste la oportunidad de ver a gente que después aparece como detenida, desaparecida? Sí. ¿Como quiénes, por ejemplo, doctor? Estuve con Jorge Fuente Alarcón en septiembre de 1975 en Villa Grimaldi. Él llegó luego de haber sido secuestrado en Paraguay, la dictadura de Stroessner. Imagínate. O sea, ya había colaboración de la Operación Cóndor, como se le llamó a eso. Por ¿no? supuesto, claro. De Asunción fue llevado a Buenos Aires y Buenos Aires apareció en Villa Grimaldi, donde lo vimos muchos prisioneros. Estuvo desde septiembre de 1975 hasta enero de 1976, cuando desapareció. Estuve también con otros desaparecidos, Guillermo González de Asís, que trabajaba conmigo en la clandestinidad en el aparato de sanidad del MIR. Vi también a Guillermo Cornejo cuando pasa desde una embajada que lo habían desalojado y pasa por 4 Álamos. Y también estuve con el profesor Ignacio Osa Galdames, que estaba detenido junto con Gabriel Salazar y otras personas, y lo asesinan en Villa Grimaldi y luego botaron su cuerpo en las calles de Santiago diciendo que había muerto en un accidente de tránsito. ¿Enfrentamiento? No, en un accidente de tránsito dijeron que había muerto. ¿Y quiénes fueron tus torturadores? ¿Puedes reconocer alguno de ellos? Por supuesto. Habían 2 que se daban a conocer. Uno, el guatón Osvaldo Romo, que siempre se vanagloriaba de su identidad y de haber sido infiltrado en movimientos de izquierda. ¿Del MIRPO? No, de la Unión Socialista Popular. En Peñalolén. Claro. Y él se vanagloriaba mucho de haber conocido mucha gente de izquierda. Y otro que también se hacía llamar con su nombre verdadero, el capitán Miguel, que es Miguel Krasnov Marchenko. Eran los únicos que no ocultaban mucho su identidad. Está vivo y está en Punta Peuco. Exactamente. Otro en el cual estuve también lamentablemente en las manos fue de Marcelo Morenbrito, que falleció el año pasado, el 11 de septiembre. Y también estando en Villa Grimaldi recibí la visita de Manuel Contreras, que iba a visitar de cómo estaban haciendo el trabajo sucio sus subordinados. Qué increíble. Murió sin estar ni un día, o sea, sin ser juzgado, digamos, el director de... El director de la DINA estuvo con todo este proceso de condenas en Punta Peuco, de acumulación de condenas. Sin embargo, lo lamentable es que sea Manuel Contreras como Marcelo Morén y otros como que dan la pauta a los que siguen vivos, en el sentido de no colaborar con la justicia, de no entregar la información que tienen. Por lo tanto, torturadores y asesinos como Miguel Krasnov o Vázquez Zapata y otros no entregan información que sería muy útil para aliviar algo el dolor de tantas chilenas y chilenos. Estamos en Testimonios conversando en esta jornada con el doctor Patricio Bustos. Él es director del Servicio Médico Legal, quien ha cumplido una función extraordinaria en todos estos años en el reconocimiento de arrestos de detenidos desaparecidos. Doctor, ¿y cómo fue tu vida en el exilio? ¿Cuántos años estuviste allá? ¿Estuviste solamente en Italia? Solamente en Italia, pero 2 años en Roma, donde nació nuestro primer hijo, Rodrigo, y luego 12 años en Milán, donde nació nuestra hija. ¿Y tu señora estuvo detenida junto a ti? Exactamente, estuvimos detenidos juntos, torturados juntos, y ella fue expulsada de Chile 1 mes y medio antes que yo. Tú que tuviste la oportunidad de estar afuera, ¿cómo veía el mundo desde el exterior lo que sucedía en Chile en aquellos años? Porque nosotros estábamos acá, luchando desde el interior. Bueno, al igual que ustedes, nosotros escuchábamos la radio Moscú, escucha Chile, la radio La Habana,
para mantenernos informados, solo que lo escuchaba. Radio Praga Internacional. También, pero sin necesidad de escucharlo bajito, ni con audífonos. A todo volumen. Lo escuchábamos a todo volumen y compartíamos lo que era la Organización de la Solidaridad Internacional y del apoyo a la resistencia. En Italia, doctor, había mucho demócrata cristiano. Ahí estaba Bernardo Leighton. ¿Qué se decía en aquel periodo allá? Y claro, yo llegué unos meses después que lo habían intentado asesinar. Claro, ahí mismo en Roma. En Roma, claro, al lado del Vaticano, conocí el lugar incluso. Qué increíble, ¿eh? Sí, es increíble que en Chile exista un sector de chilenos que son muy jóvenes para informarse de lo que pasaba y otros que son muy ancianos como para acordarse de lo que pasaba. Eso es lo increíble. Tenemos mala memoria, parece. Tenemos mala memoria y muy selectiva, porque como que excluyen de la memoria personal, al menos en lo público, hechos que han sido conocidos, reconocidos y comprobados. Exactamente, como por ejemplo el asesinato de Orlando Letelier en los Estados Unidos, ahí a cuadras de la Casa Blanca. Exactamente, eso es una muy buena demostración de que la dictadura cívico-militar no tenía límites. Operaba en todo el mundo. Y que operaba en todo el mundo y que no era solo un aparato de represión, sino que era un aparato que contaba con un equipo internacional de agentes, que contaba con equipos de sanidad, de comunicaciones, que tenía una coordinación estrecha, coprotagonista con medios de comunicación tan infames como La Segunda, que publicaba Exterminados como ratas cuando se sabía que los 119 desaparecidos habían sido justiciados por la DINA o por otros organismos represivos, o el Poder Judicial que rechazaba todos los recursos de amparo, salvo el 0,1%, y que ni siquiera los aplicaba. Entonces había una dictadura cívico-militar que contaba con un apoyo no solo de militares, y yo creo que la única verdad que alguna vez le escuché a Manuel Contreras es que ellos no eran un grupo de desquiciados, eran desquiciados, pero no era un grupito, y que contaban con activos 30.000 agentes efectivos, o colaboradores del aparato represivo de la dictadura de Pinochet. Así es, porque yo estuve detenido en República, que ahí la DINA o la CNI tenía varios lugares, y mientras estuve detenido, que fueron varios días, me di cuenta cómo ingresaba gente, vendedores ambulantes, vendían esos galletas y todo eso, eran agentes de la DINA o de la CNI. Entonces ahí uno se da cuenta cómo obtenían la información. Bueno, había una red de sapos en todas partes, Chile, en todos los servicios, y también había un nivel de infraestructura tremendamente importante desde el punto de vista de la logística. En Villa Grimaldi aterrizaban helicópteros. Había un aparato de radiocomunicaciones extremadamente efectivo. Había aparato de sanidad, que yo lo conocí lamentablemente en la clínica Santa Lucía, por ejemplo, que uno siempre tiene una buena imagen de lo que es una clínica. Piensa que alguien lo van a llevar para recuperarlo, para sanar, y era para tortura bajo control médico. Con radiocomunicaciones, con Villa Grimaldi, en que torturaban a mi esposa mientras a mí me torturaban en la clínica Santa Lucía. ¿Y te hacían la comunicación para que escucharas? Para que se escucharan los gritos de cada uno. Y luego también fui operado en el Hospital San Juan de Dios, es decir, fui llevado cubierto en una camilla como si hubiese sido un cadáver, me entraron a pabellón y había urólogo, anestesista. ¿Y qué milagro ese que te pudieron operar? ¿Y de qué te operaron? ¿Se puede saber? Sí, de un problema genital, producto de las torturas, sí, tenía una acumulación permanente de sangre entre el testículo y el escroto. Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Ustedes escríbanos a marcoslocutor2, el 2 es con número, @yahoo.com. Estamos en toda la cadena de Nuevo Mundo, desde Iquique a Punta Arenas, Nuevo Mundo en Santiago 930M, Radio Chile FM el día domingo a las 13:15, www.radiochilefm.cl, también va este programa, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, los días lunes y sábado, también va este programa, y Radio Iberoamericana en el mismo horario que la radio de Nueva Zelanda en Australia. En Suecia, en Estocolmo, 89.9, Radio Bahía. Los lunes a las 10 de la mañana estamos con testimonios. Escríbanos. Hacemos radio de verdad. Hoy conversamos con el doctor Patricio Bustos, actual director del Servicio Médico Legal. Doctor, usted tiene una infinidad de trabajo, lo hemos visto en esta grabación que estamos realizando. Está preocupado de muchas cosas. Una de las últimas fue el homenaje que se realizó esta semana, la semana anterior, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional al poeta chileno Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, donde ustedes han hecho un trabajo extraordinario para conocer la verdad jurídica de los hechos. ¿Qué nos puede hablar de ello, por favor? Bueno, el Servicio Médico Legal
cumple instrucciones judiciales, y la que recibimos nosotros del ministro Mario Carroza, que accedió a lo solicitado por el Partido Comunista y la familia como querellantes, y en el último año con acompañamiento del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, es que hiciéramos todos los esfuerzos científicamente posibles para determinar la causa de muerte y en lo posible ayudar respecto a una posible intervención de terceros. En estos 3 años hemos trabajado arduamente dentro y fuera del servicio. De partida lo hicimos desde un comienzo, desde la exhumación, con el acompañamiento y supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y del equipo argentino de antropología forense como garante de que los procedimientos se ajustaban a lo que la ciencia y la técnica hoy día permiten. Luego de algunos meses pudimos confirmar, constatar la gravedad del cáncer que aquejaba al poeta. ¿Estaba ya en sus últimos días, últimos meses o últimos años? ¿Cómo valoraría usted eso? Podemos decir con certeza de que era un cáncer bastante avanzado, muy complejo, pero no podemos decir de que haya sido la única causa que haya motivado la muerte del poeta. Tanto es así que del mismo grupo que avanzó este proceso, después una parte de él se sumó a otro que se constituyó buscando otro tipo de elementos. En concreto, se encontró un estafilococo dorado y lo que se está actualmente en espera es de resultados en laboratorios extranjeros que vean desde el punto de vista proteómico, suena raro, pero tiene que ver con la composición de proteínas del agente infeccioso. ¿Ya? Y genómico, es decir, de los restos de ADN que pudiesen ser indicativos respecto a cuándo y cómo fue inoculado en el poeta. Esos 2 elementos están siendo estudiados en laboratorios escandinavos y de Canadá. Esperamos tener los resultados en los próximos meses y esto va a ser muy influyente respecto a lo que el ministro Carroza lleva adelante como investigación. Nosotros entregamos un elemento, que es el peritaje, la evidencia científica, para que el ministro se forme convicción respecto a cómo ocurrieron las cosas en el tiempo en que el poeta estuvo en la clínica. Eso sería la última prueba final, ¿no es cierto? No estamos seguros. ¿O puede más adelante haber otra tecnología y probar otras cosas? ¿Puede ser? Claro, pero si no tenemos elementos concluyentes respecto a la causa, modalidad de muerte, y el ministro requiere en algunos años más, 5 o 10 años más, usar nuevas tecnologías, nosotros dejamos muestras óseas. Todos sabemos ya que el cuerpo del poeta está esqueletizado, de tal forma que a partir de esas muestras óseas, si hubiesen nuevas técnicas para buscar otro tipo de sustancias, sean tóxicas o bacteriológicas, nosotros no tengamos que proceder a una nueva exhumación de nuestro poeta premio Nobel. Perfecto. Hacemos testimonios en la radiodifusión chilena. Por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique hasta Punta Arenas, Radio Chile FM, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, en Sydney. También Radio Town en La Granja y Radio Bella Vista en la comuna de Recoleta. Hacemos una pausa musical y volvemos. Empezaba este siglo cuando un hombre, con la verdad del pueblo brotando de su pluma, recorría las fábricas, se filtraba en las minas, limpiando las pupilas de los hombres, que tantos golpes le impedían mirar su ancho futuro. Se agitaba su sangre y nacía el sindicato. Empezaba a vibrar la prensa obrera. Surgían los partidos de los pobres. Así aprendía Juan con su rojo maestro a leer en los textos de su clase con su rojo maestro. Empezaba este siglo cuando un hombre enseñaba su norte al proletario. Un hombre que sentimos aún entre las hoces y martillos,
un hombre como pocos. Luis Emilio Recabarren, Recabarren, Recabarren. Testimonios en la radiodifusión chilena. Escuchábamos la hermosa voz y las guitarras de los inmigrantes para esa canción de Rolando Alarcón que se llama Luis Emilio Recabarren. Hacemos radio de verdad cada fin de semana en la radiodifusión chilena y a través de todas estas emisoras de Chile y también de Europa y Oceanía. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Conversamos con personajes importantes de la vida de Chile, personajes que nos hacen sentir el orgullo de ser chileno, como este, por ejemplo, el médico doctor Patricio Bustos, director del Instituto Médico Legal en Chile. Continuamos conversando con él. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena El Nuevo Mundo, toda su red de emisoras. Hoy conversamos con el doctor Patricio Bustos. Lleva 9 años como director del Servicio Médico Legal. Ya hablamos del caso del poeta Pablo Neruda y hemos quedado muy bien informados. Entonces, en los próximos meses vamos a tener una resolución respecto de lo que determinen las investigaciones, ¿no es cierto? Esperamos tener un avance sustantivo y entregárselo al ministro Carroza. Doctor, ¿y qué pasó después con un caso parecido como fue el asesinato del presidente Eduardo Frei en la misma clínica? ¿Eso también ustedes están investigando? Allí también estamos aportando con elementos al ministro Madrid, que nos ha solicitado, y se constituyó un grupo de más de 10 profesionales de distintas áreas, infectólogo, anestesista, especialista en aparato digestivo, cirujanos, bacteriólogos, anatomopatólogos, etcétera, de los cuales un par son del Servicio Médico Legal, pero todos los otros son externos, son de sociedades científicas en que tuvimos que tener especial cuidado que no hubiesen trabajado en alguno de los lugares que pudieran haber sido eventualmente implicados con todo lo relativo que puede hacer. Nosotros tuvimos gente que hubiese trabajado en algunos establecimientos o en determinadas instituciones. Y ellos hicieron lo que nosotros llamamos un metaanálisis forense, que consiste en tomar toda la documentación clínica, que como es de público conocimiento no está completa, y a partir de ello ver lo que se llama lex artis, es decir, si se hizo lo que se debía hacer en ese contexto, en ese tiempo y con esa persona y en ese lugar. ¿Y cuál es la resolución de los expertos respecto de eso? Eso está en manos del ministro Madrid y él lo va a dar a conocer a través de los abogados cuando considere pertinente, porque tiene que ver con la investigación y, como decía anteriormente, también en la otra situación de Neruda, que los ministros investigan y este es un aporte científico a la investigación que lleva a cabo. Doctor, ¿y hay hechos coincidentes entre la muerte de Pablo y la muerte del expresidente Frei? Yo creo que cuando nosotros tengamos avances sustantivos en la determinación de la causa de muerte y modalidades de muerte, eventual intervención de tercero en el caso de nuestro poeta premio Nobel, y tengamos ya un avance sustantivo en cómo el ministro Madrid toma los elementos que nosotros entregamos científicos y en la investigación que le está llevando en curso, que ha tenido variadas aperturas, yo creo que ahí se podría quizás aventurar algo de ese tipo que, por supuesto, responsablemente yo hoy día no puedo hacer. Exactamente. ¿Y qué influencia tendría Eugenio Berríos en todas estas muertes, no solamente del expresidente Frei, del vate Pablo Neruda y de no sé cuántos centenares de chilenos que fueron torturados? Y bueno, sabemos que en la cárcel de Santiago hubo muertes en donde participó Eugenio Berríos también. Por botulismo. Claro. Envenenaron personas ahí. ¿Es efectivo eso? Sí, es efectivo y eso está comprobado, y hay un sobreviviente que es Guillermo Rodríguez, militante del MIR, y está comprobado por los exámenes que se hicieron a una persona que falleció envenenado en la cárcel pública. Ahora, cuando se habla de envenenamiento en general, uno piensa ya en el aspecto biológico. El botulismo es lo más famoso, o distintos tipos de toxinas, de bacterias, o de tóxicos puros como strychnina, cicuta, los clásicos venenos de la historia. Hay que pensar que un envenenamiento puede ser también la introducción de un medicamento normalmente beneficioso para la salud en una sobredosis. ¿Ya? Hay que pensar en interacción de fármacos que normalmente uno solo hace bien y dos están contraindicados. Es posible también pensar en alergias. La clásica alergia a las proteínas del huevo que hace que no se vacunen los niños con algún tipo de vacuna. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades, no solo
a través de venenos clásicos de introducir en una persona un elemento dañino para su salud e incluso provocarle la muerte. Por lo tanto, el tipo de investigación cuando surge en dictadura, por ejemplo, el gas sarín, que ni se conocía en Chile, obviamente que las posibilidades de determinar su existencia tienen que ver con tiempo transcurrido el día de hoy, con manipulación de cuerpos, con ocultamiento de las personas que eran asesinadas. Es decir, hay un sinnúmero de factores de encubrimiento que hacen que frente a la sospecha nosotros tengamos que quebrarle la mano a ese encubrimiento a partir de lo que es el empeño, en primer lugar, de los familiares de las víctimas que han cumplido un rol heroico durante toda la dictadura y en democracia, de los jueces que tengan la determinación de investigar, que la hubiéramos tenido a lo largo de toda nuestra historia, de un organismo forense capacitado como para hacer algunas cosas y otras cosas que no puede hacer, tener contacto con laboratorios extranjeros como tenemos al día de hoy ahora, para poder avanzar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esa tríada, ¿no? la familia, los jueces y organismos forenses y por supuesto la determinación política que la presidenta Bachelet demostró cuando ocurrieron los problemas del Patio 29 y recibimos un incremento presupuestario de 30% para poder empezar a mejorar las cosas, cuando en ese tiempo el presidenta Bachelet 1, por decirlo, en el anterior gobierno de la presidenta, se contratan peritos extranjeros sin colocar límite a lo que se necesitaba, cuando se transparenta todo lo que había ocurrido y también se establece una relación extremadamente abierta con las familias, y estoy hablando no de cuando llego yo, sino cuando ocurren estos hechos, año 2006. Entonces, cuando se construye una política de confianza que hace que hoy día nosotros realicemos campañas comunicacionales en conjunto con la FDD y la FEP, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, de familiares ejecutados políticos, y tenemos más de 3.500 muestras sanguíneas de familiares de víctimas que han donado su sangre en nuestra base de datos, de tal forma que cuando se encuentran osamentas, a pesar de las maniobras de ocultamiento, nosotros tenemos alguna posibilidad de lograr una comparación por ADN, que es el único método identificatorio que estamos usando el día de hoy para identificar desaparecidos desde hace una decena de años. Entonces nosotros tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas con las familias, con las instituciones que corresponden y rindiendo cuentas con transparencia de los avances y de los problemas que tenemos. Doctor, cuando se produce ese problema del Patio 29 del año 2006, ¿fue? Sí. ¿Ahí llegas tú al Servicio Médico Legal? No, el 2006 estaba el doctor Álvaro Erazo, estaba María No, pero Luisa ¿cuándo fue? ¿En el Sepúlveda. año 2006? Fue el 2006, yo llegué un año después. Por eso te digo. Tú llegaste un año después. Un año después, el 2007, sí. El 16 de ¿Y el abril del problema 2007. básico de eso cuál fue? ¿Que no fueron identificados los cuerpos? Ahí hubo discordancia de identificación según distintos métodos, que era superposición facial primero y luego se usó ADN y no correspondía. Yeah. Fue un dolor tremendo, no solo para los familiares, también. sino para todo Chile, yo creo. Sí. Fue un remesón institucional también para el servicio forense y obviamente que frente a los problemas hay que reconocerlos, superarlos y evitar que vuelvan a ocurrir. Eso no hay que ser un genio de la gestión para tener esa postura. Respecto a identificar bien, nosotros usamos solo genética, que es 99,99, o sea, 100% seguro desde el punto de vista científico, porque el 100% se alcanza solamente si comparo mi sangre y después mi cuerpo fallecido, mientras que aquí nosotros buscamos familiares, es decir, uno vuelve a su familia, por decirlo en términos reales, pero también humanos. Y usar solo esa técnica, y en el caso de Patio 29, nosotros teníamos 124 esqueletos chilenos, 2 extranjeros identificados, y llevamos más de 60 bien identificados por genética, entregados correctamente y humanamente a sus familias. Por lo tanto, hay avances. Lo que ocurre es que cuando las instituciones públicas cometemos errores, estamos en las primeras páginas, claro, y surgen llamados privatizadores que nosotros cortamos de raíz, pero cuando hacemos las cosas bien dejan de ser noticias, salvo para los principales afectados, que a quienes nos debemos principalmente. Hacemos testimonios. Hoy estamos conversando con el destacado director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Bustos. Aquí, escríbanos ustedes al siguiente correo: marcoslocutor2@yahoo.com. Y si tienen alguna consulta, nuestros auditores te podrían preguntar algún correo o algo. Por supuesto. ¿Cuál es tu correo, doctor Patricio Bustos? El institucional es pbustos@sml.cl. Muy bien. Repítelo, por favor. pbustos@sml.cl. Muy bien. Doctor, y en total, ¿cuántos cuerpos ustedes han recuperado las identidades de lo que sucedió durante la dictadura militar hasta ahora? Nosotros tenemos primero un contexto, ¿no? Tenemos el inconveniente que durante la dictadura los restos óseos que fueron recuperados son los de Lonquén. El trabajo abnegado de las mujeres, de las víctimas de Calama, obviamente que significó recolectar muchos pequeños restos óseos dispersos en el desierto,
como ha sido señalado en películas, Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, en la canción de Víctor Manuel también. Es decir, hay un trabajo ahí humano, pero hasta la democracia nosotros no teníamos un organismo forense, primero con la disposición y capacidad instalada como para hacerlo. Al igual que todos los servicios públicos, el servicio médico legal fue extremadamente devastado, claro, desmantelado. Como todas las organizaciones públicas. Y reprimido. Sin embargo, hubo gestos heroicos como el funcionario del registro civil y los del servicio médico legal que identificaron a Víctor Jara, fueron donde Joan Jara arriesgando su vida y hacen que hoy día Víctor Jara sea un ejecutado político y no un detenido desaparecido, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que partir de la base que para la familia es un dolor de más de 40 años, pero las posibilidades prácticas es cuando recuperamos la democracia. Y de ahí vienen los hallazgos, Pisagua, Chihuío, Calama desde antes, pero ahí más sistematizado. Tenemos también el último... En el sur también. ¿Chihuío es eso? Chihuío, claro, sí, al interior de Valdivia. Y también en muchos lugares de Chile en los cuales se avanza en proceso, y el último gran hallazgo lo tenemos el año 2007, en septiembre, en Litueche, que corresponde a las víctimas de Paine. Entonces, nosotros hemos identificado más de 120 personas en este periodo, pero lo principal, más allá del número, es que nosotros tenemos establecidos protocolos con el máximo de estándares reconocidos internacionalmente. Entonces, el problema nuestro no es de la genética ni de la antropología, el problema nuestro es tener muestras óseas suficientes como para identificar a las víctimas. Ese es un tema. Y otro, muestras sanguíneas del padre, la madre o hijos, y si hay un hijo que recibe el 50% de una víctima, tenemos que tener el de la madre de ese hijo, el de la esposa o cónyuge del desaparecido. Entonces también hemos tenido que empezar a tomar muestras óseas de familiares de las víctimas para identificarlas. Entonces lo importante para nosotros es que no podemos decir estamos llenando el vaso. Aquí hay un tema pendiente desde el punto de vista de la sociedad chilena, y el organismo forense y los organismos investigativos y los jueces tenemos que avanzar para impedir lo que acertadamente Alicia Lira de la FEP y Lorena Pizarro de la AFD llaman la impunidad biológica, es decir, que los victimarios empiecen a fallecer sin haber cumplido las condenas que los graves crímenes que cometieron ameritan, y también que fallezcan los familiares de las víctimas de la dictadura cívico-militar producto del tiempo transcurrido. Hay que pensar que usted y yo teníamos yo tenía 18 años. Ya, el promedio era no mucho más, yo tenía 24, pero era en torno a los 25 años el de las víctimas de la dictadura cívico-militar. Hay que pensar que los padres de estas víctimas tenían 25 años más, en promedio. Exacto. Y que hoy día ya no tenemos 25 años, ni usted ni yo, y que por supuesto muchos de nuestros padres, en el caso mío, mi mamita, sus padres ojalá estén vivos, pero muchos partieron ya los dos. Entonces, si hubiésemos desaparecido usted o yo, para identificarnos ya no estaría mi madre y ya no estaría su padre y su madre, que suena feo, pero son los más útiles para identificar, porque cada persona recibe su padre y su madre el 50% del ADN que tiene. Por lo tanto, es un trabajo arduo, pero lo más importante es que esto ya, como lo demuestra el hecho de que el Servicio Médico Legal haya trabajado en este proceso durante todo este siglo, es que hemos construido políticas públicas. Y cuando se construyen políticas públicas, ya los criterios son de Estado. Independiente del gobierno, el Estado debe hacerse cargo en democracia de lo que hizo el Estado terrorista, incansablemente, sin escatimar recursos, y en ese sentido se da garantía a toda la generación que sufrió la dictadura, como aquella que nació en democracia y las que vienen más adelante, de que estos hechos no pueden volver a repetirse porque no hay impunidad, porque hay organismos forenses, porque hay policía, porque hay jueces y sobre todo porque hay una herencia familiar sana. Yo no digo los nietos dañados de los desaparecidos, no, los nietos conscientes de lo que le pasó a su abuelo, que siguen luchando por verdad y justicia como se grita en las calles. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena Testimonios, hoy con el doctor Patricio Bustos, él es director del Servicio Médico Legal. Vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta junto a él. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir
la cruz que arrastrara a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. La canción con Víctor Jara, Vientos del Pueblo. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hoy estamos hablando con este destacado médico chileno. Estudió en la Universidad de Concepción, después salió al exilio y terminó su carrera médica en Milán, Italia. El doctor Patricio Bustos Streeter, él es el actual subdirector del Servicio Médico Legal. Sigamos conversando con él. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Doctor, usted fuera de micrófono me decía que está de subrogante ahora como director. Sí, estoy de subrogante. ¿Cuándo terminó su periodo entonces? El 16 de abril último. Hace poco. Entonces. Claro, sí, estoy de subrogante. ¿Cuándo se abre de nuevo la postulación? Eso depende de las autoridades y lo que me han solicitado es que permanezca un tiempo a cargo del servicio, cuestión que obviamente si he estado 9 años no me desagrada. Va a estar un añito más. No sé cuánto tiempo, eso depende de la autoridad y también de mi capacidad respecto a continuar. ¿Le gustaría tomar otro cargo más importante dentro de estos, dentro como este, por ejemplo, que usted ha desempeñado como director del Servicio Médico Legal en la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Le gustaría? Demasiado directa su pregunta, pero se la voy a contestar lo más directamente que puedo. ¿Ya? Yo al cargo de director nacional del Servicio Médico Legal me postulé. Sí. A los cargos de designación a uno no se postula. ¿Por eso le gustaría que lo designaran? No, yo creo que es un tema de decisión de otras ¿Pero personas. le gustaría que lo designaran? Yo estoy disponible a asumir los cargos que la presidenta Por Bachelet... favor, designe al doctor Patricio. No, por favor, esto va a ser como el abrazo del oso que al final crea problemas. Pero yo creo que hay, usted ha sido una de las innumerables personas que ha hecho un trabajo fantástico. Sí, pero nunca en solo. este servicio, con todos los funcionarios, sí, con importantes organismos internacionales, porque hay un grupo acá que ha trabajado arduamente para lograr estos éxitos, que son muy demorosos, sí, ¿o no? Sí, son muy demorosos por porque, supuesto, por ejemplo, para identificar las 15 víctimas de Lonquén nosotros teníamos muchísimas osamentas mezcladas, centenares, de las cuales hay que seleccionar algunas y de esas seleccionar las mejores muestras para enviarlas al extranjero. Entonces es un trabajo extremadamente difícil, como le digo, producto del contexto histórico en el cual hubo maniobras de encubrimiento. Exactamente. Doctor, y pasando a otro punto, usted también se ha encargado en los últimos años de traer restos de chilenos que participaron en Centroamérica, en las guerrillas. ¿Qué hay respecto de ello? Empezamos a repatriar a algunos compatriotas que con mucho latinoamericanismo y solidaridad combatieron en otros lugares. Y el 17 de marzo último, junto con la embajadora en Nicaragua, María Luisa Robleto,
convocamos al padre de Jorge Olivares Vega, militante del MIR que falleció en 1984 en Nicaragua, para comunicarle que teníamos la certeza de que el cuerpo que se encontraba allá en Nicaragua correspondía al de su hijo, y él está en trámite ya de repatriación a través de la embajada, que ha tenido un comportamiento ejemplar. Y por supuesto nosotros ese trabajo lo hacemos con nuestro gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, todo por valija diplomática. ¿Y cómo fue posible ese reconocimiento, esa investigación allá en Nicaragua? Es que existe una red iberoamericana de ciencias forenses, de la cual yo soy vicepresidente, y trabajamos en conjunto con todos los organismos forenses de España, Portugal y de México al sur. Estos días hemos estado en contacto, por ejemplo, con nuestros colegas de Ecuador, estuvimos también en la cárcel de Comayagua, en Honduras, cuando se incendió, hemos trabajado. Y en el caso de Nicaragua, teníamos los antecedentes, y lo que necesitábamos era llevar nuestros peritos allá y trabajar en conjunto con los del Instituto Médico Legal, allá se llama, igual como lo llamábamos nosotros antes, y trabajar en conjunto para identificar a estos compatriotas. Perfecto. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Una pausa y volvemos para nuestra despedida. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hoy hemos tenido al doctor Patricio Bustos con nosotros, destacado doctor que está a cargo ahora, en forma subrogante, del Servicio Médico Legal. Doctor, ¿qué nos podría hablar respecto de su servicio que usted ha dirigido por 9 años?
en el profesionalismo que hay en nuestros doctores, en nuestros funcionarios, con respecto a todo lo que han hecho durante todos estos años, que son muchas cosas, y como usted señalaba, especialmente el periodismo se fija en las cosas malas y no se fija en las cosas buenas que han hecho todos estos funcionarios. Y cuando uno está en un cargo directivo, tiene que construir políticas públicas. Y hacerlo en nuestro servicio significa, en primer lugar, resolver los problemas. Es decir, uno no puede decirle a alguien que está esperando la identificación de un ser querido, decirle, mire, estoy en proceso, no sé, de construcción de laboratorio, acreditación, etcétera. Uno tiene que resolver los problemas, pero además tiene que tener una mirada estratégica, y esto pasa por lo que yo le mencionaba anteriormente en el caso de los problemas identificatorios, en que nosotros tenemos que resolverlo y garantizar que no vuelvan a ocurrir. Para que no se presenten nuevamente los problemas, uno tiene que fijar estándares, normas, guías, certificaciones. Y esto significa que uno piensa lo que va a hacer, dice lo que va a hacer, lo escribe, lo elabora en un documento, puede ser una guía, un protocolo, una norma, según los grados de obligatoriedad de cumplimiento. Y el cumplimiento de esos estándares lo hace un organismo externo que dice que efectivamente lo estamos haciendo con los máximos estándares internacionales. El punto es que nosotros somos organismo acreditador en genética, por ejemplo, en los laboratorios de las policías. Entonces, ¿quién nos acredita a nosotros en genética? El INN, Instituto de Normalización y Normas, tuvo que traer expertos extranjeros para acreditarnos a nosotros en genética. ¿Quién nos acredita a nosotros en tanatología, en las autopsias? Cuando somos nosotros, en todo Chile, nuestros tanatólogos los que van a enseñar en las universidades todo lo que es anatomía, disección y tanatología. Entonces, es un proceso complejo, pero es indesmentible que es garantía de calidad. Entonces, yo sé que muchos van a recordar mi gestión por los detenidos desaparecidos, identificados, y es un honor. O por el terremoto, el incendio de la cárcel, la caída del avión Juan Fernández, o el caso Matute, Neruda, Frei, Allende, muchos casos. Sin embargo, lo más estratégico en el desarrollo del servicio es el proceso de gestión de calidad, el proceso de acreditación de los procesos. Porque esto significa que una autopsia se va a desarrollar con estándares similares o un piso básico a nivel de todo Chile. Ejemplo, un multivaliado donde haya radiología, va a haber que hacerle una radiología, por ejemplo. Otro ejemplo, en toda persona que tiene un accidente automovilístico se le va a tomar una alcoholemia si va conduciendo. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos que no vienen solo de ahora, que son tradición del servicio médico legal de intentar hacer las cosas bien, pero ahora tenemos que tener la garantía de que un organismo externo está diciendo que estamos cumpliendo esos estándares. Eso es tener una mirada estratégica respecto a un servicio, y eso, por si usted no se da cuenta, me tiene muy orgulloso el proceso de gestión de calidad. Doctor, ¿y cuántos funcionarios son los que participan del servicio médico legal en todo el país? Tenemos 40 sedes en todo Chile y tenemos muchos profesionales que no están jornada completa, no están 44 horas, están 33, 22 u 11 horas. Pero número de personas, en total aproximado, son más de 1.000 personas las que trabajan en Chile. Y 40 sedes y un presupuesto que es el presupuesto de un hospital grande de región. ¿Está bien con ese presupuesto o todavía hay deficiencias? Yo creo, necesita más dinero para funcionar mejor. Siempre no va a encontrar ningún director de servicio público en Chile que le diga que no necesita más recursos. Lo que sí, nosotros tenemos un presupuesto adecuado como para funcionar en forma de cumplir los estándares, pero siempre nosotros tenemos los problemas de oportunidad, en que, por ejemplo, hacemos un llamado concurso para psiquiatras y hacemos 3 o 4 llamados de concurso y no tenemos candidatos. Porque los recursos que se disponen ¿son muy mínimos los que pagan? Son bajos en comparación a otros lugares, y hay un tema de mercado en el que en todo el sistema público... Se van a los privados. Claro, no, o le estoy hablando ni siquiera de nuestro servicio. Psiquiatra infantil no hay en el sector público en muchas regiones del norte de Chile. Entonces, tampoco en el servicio médico legal nosotros tenemos toda la capacidad instalada profesional que quisiéramos, aun cuando, sin lugar a dudas, se ha avanzado en los últimos años. Y en las áreas críticas, por ejemplo, procesos identificatorios, estos temas nosotros los tenemos solventados adecuadamente. Tenemos turnos de 24 horas de levantamiento de fallecidos en todo Chile. Tenemos un sistema que queremos mejorar, pero que existe. Y tenemos nosotros la vocación de servicio público como para darnos cuenta que con los recursos que tenemos podemos hacer las cosas bien, pero siempre queremos hacerla mejor. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor, por su participación en este programa. Estamos orgullosos de tenerlo en Testimonios y ojalá pudiéramos hacer otro programa con usted. Y felicitaciones por toda su labor.
Muchas gracias a usted por la invitación, don Marco, y realmente, como le mencionaba anteriormente, el taxista que me trajo acá me dijo, va a Radio Nuevo Mundo, una radio que es parte de la historia de Chile. Así es. Muchas gracias. Y con ustedes, estimados oyentes, nos juntamos la próxima semana, siempre con otro invitado tan especial como el que hemos tenido hoy, el doctor Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal. Hasta la próxima semana. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.